Y ya nos encontramos en el Mirador, en Radio Torre Pacheco, y contamos ya en directo en nuestros estudios con Miguel Galindo, al que ya le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Todo bien, no? ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Dentro de lo que cabe. Hombre, de eso se trata, de que esté bien. Pues a continuación vamos a escuchar el artículo que corresponde a esta semana, que nos vas a leer aquí en directo. Y que titulado... para ti es muy incómodo. Gracias por decirlo. No podemos hablar antes de hacer el programa, no puedo hacerte ningún comentario. A ver, es un tema complicado, ¿vale? Delicado, diría yo, sí, más bien. sí. Es muy simple, pero más simple que un piojo, pero delicado. Pues aquí está el título: Pederastiglesia. Exactamente, no creo que sea necesario traducirlo. No hay que explicar lo que es. Bueno, pues para introducir esto, simplemente voy a citar el Evangelio en palabras del mismo Jesucristo. A quien escandalizase a uno de estos pequeños, más les vale atarse una piedra al cuello y arrojarse al mar. No existe en todo el Evangelio una forma de condena tan dura e inapelable como esta. Se ve que el maestro estaba más cabreado con esta gente que con los mercaderes del templo. De haber estado yo presente, sabiendo lo que sé hoy, quizá le hubiera dicho al buen Jesús: Rabí, me parece a mí que nos van a faltar piedras. O algo parecido. Pues seguro que sabía que la pederastia era practicada en muchas de las culturas de entonces. Esto viene de muy antiguo, griega, romana, etc. Y por todos los poderosos de cualquier época. Pero quizá no pudo adivinar entonces, o quizá sí, que la religión que se arrogaría ser su seguidora la iba a practicar con tanta fruición en manos de su sacerdocio. Hace poco, los obispos españoles han acudido a su reunión anual divididos por tal escándalo histórico de abusos sistemáticos a menores en su seno. Eso sí, la Conferencia Episcopal Española, que hace unos meses rebuscaba vanas disculpas porque decía que, y cito, fuera de la Iglesia también se dan casos, ruin, despreciable y poco cristiano comentario, por cierto, hoy piden perdón con la boca pequeña, obligados por las circunstancias. Pero siguen sin decidirse a abrir los archivos de sus diócesis y entorpecer las investigaciones. Ni siquiera decidir su participación sin renuencia alguna en la comisión abierta por el defensor del pueblo. En realidad es que existen dos bandos: los que están por la labor, al menos hasta cierto punto, y los que son reacios a reconocer nada, y mucho menos a facilitar información. Que estos segundos, sean obispos, sacerdotes o de toda clericalla, puedan ser llamados hombres de Dios, me reservo mi personal opinión, y ustedes me perdonen, pero no encaja la definición con lo que Cristo opinaba de la jauría que así obraba. Y me remito a mi párrafo anterior. Pero es que la Iglesia toda, desde hace décadas, que igual mantiene dos posiciones irreconciliables a tal respecto. Basta recordar lo que el propio Francisco relató a los periodistas en el avión de regreso a Roma de su viaje a Panamá. Estoy hablando del año 2010. Hablando de varios episodios sobre vergonzosos encubrimientos.
les decía: el cardenal Ratzinger tuvo todos los papeles. Esto lo decía el hoy Papa, Pero había filtros que impedían llegar al meollo. Tras convocar una reunión, fue a ver al Papa Juan Pablo II con los documentos. Cuando volvió, dijo a su secretario: archiva la carpeta. Ha ganado el otro partido. Esta cita del Papa actual viene en El País del 26 de abril. Lo digo por si quieren verlo. Bueno, pues después, ya como Benedicto XVI, tampoco pudo o tampoco quiso hacer gran cosa. El prefecto para los institutos de vida consagrada, estoy hablando del cardenal Braz, en declaraciones a la revista española Vida Nueva, en noviembre de 2018 ya soltó una terrible acusación. Y vuelvo a citar literalmente: quienes han encubierto abusos durante 70 años son una mafia, no son la Iglesia. Si bien entonces corrió en la curia la conocida frase: no se castiga a un amigo del Papa, cuya versión en España era, y quizá aún lo es, no se castiga a un amigo del obispo. Y aquí casi todos los sacerdotes son amigos de sus prelados. Totus frateres in virtus et peccatus. Y si es que en nuestro país muchos de los pederastas asotanados han sido reputados profesores en seminarios diocesanos o en prestigiosos colegios religiosos, privilegiados puestos designados por los obispos, es por algo. Esos mismos obispos que se han estado defendiendo adoptando la infame coletilla política de litumas, en referencia a que fuera de la institución se abusa más que dentro de ella, han ignorado artera y voluntariamente al menos tres cosas. Una, que fuera es mucho más grande que dentro. Por lo tanto, proporcionalmente, se les acusa a ellos. Dos, que fuera se persigue y castiga al que se pilla. Y dentro los trasladan, lo tapan y lo ocultan. Y tres, dentro son la Iglesia y están obligados a dar ejemplo a los de fuera, que somos infieles e infieles a la par. Así que si ellos son los buenos, apaga y vámonos. Por eso que el cardenal Omeya, líder de la Episcopal Española, siga con el títere de que el mayor número de abusos no se comete en la Iglesia, pediríamos que también se investiguen, y lo estoy citando también textualmente, es una insolente falsedad. Primero, porque proporcionalmente sí que el mayor número de abusos se comete en la Iglesia, además de con abuso de autoridad. Y segundo, que en lo civil sí que se investiga. Es en el ámbito de la católica donde no se investigan, pero sí se tapan, cuando no se niegan. Por lo que más le valiera a él también colgarse cadena y candado en boca antes de tirarse a la piscina, como Jesús decía, a lo que escandalizaba. Como no sé qué le diría al portavoz de la misma conferencia, el obispo Argüello, que ha soltado con lengua bífida que la pederastia en los ámbitos eclesiales tan solo son pequeños casos sin importancia. Ambos dos elementos, junto a su vicepresidente de la institución, el también cardenal Osobo,
viajaron el pasado día 7 de abril a visitar al Papa Francisco, los tres como tres soles. ¿Para qué? Pues andan buscando acomodarse en la asamblea episcopal con el apoyo del pontífice. Si éste les da cuartelillo, tendrá 3 elementos más entre sus huestes que le segarán la hierba bajo sus pies a poco que se descuide. Por muy santo padre que sea, esta gente acabará por robarle sus sandalias del pescador, porque no son personas de religión, sino mercenarios de la religión, que no es lo mismo. Y lo están demostrando en su postura frente a la pederastia de los suyos. La Iglesia tiene a su peor enemigo dentro de su propia casa, no fuera. En realidad, hasta es de su misma familia. La cuestión es qué facción vencerá, si los que defienden a Bergoglio o los que dicen que lo defienden, que no es lo mismo. En toda su historia, desde su fundación, la católica no la fundó Jesucristo, sino Pablo, cuidado, ha sido una institución civilina que siempre ha perseguido sus propios fines de poder, influencia y dominio. Y sus peores batallas las ha librado siempre dentro de sus propios principados, no fuera. Luchas intestinas que unas veces han ganado uno y otras veces han ganado otros. En esta de ahora, el resultado aún está por dilucidar. Y aquí los fieles cuentan bien poco. En realidad no cuentan nada, como siempre. Bien, pues acabamos de escuchar el artículo de esta semana de Miguel Galindo, Pederastia Iglesia. ¿Has pasado ya el mal trago? No, a ver, Miguel, no detalles más. Bueno, vamos a conocer los comentarios que nos hacen tus seguidores. Vamos a comenzar con el de María. Dice así: tal y como empiezas, el de hoy resulta inapelable. La cita evangélica con la que comienzas es aplastante y hay pocos argumentos que objetar, incluso para una posible y tímida defensa, si es que la hubiera. Pero es que ni eso. Lo único que existe en este tema es una obstinada negación de los hechos. Sí, exactamente. O sea, ahora mismo la Iglesia Católica Española es la última de todo el mundo en reconocer los hechos y en sacarlos a la luz. La última, y eso es por algo. Eso es por algo. Eso es porque aquí se ha vivido o se ha padecido, cada cual piense lo que quiera, un nacionalcatolicismo, tanto en gobiernos de izquierda como de derecha, como de dictadura, como de democracia, que no nos hemos podido, ni sabido, ni querido sacudir de encima. Esa es mi opinión. Conocemos ahora el comentario de Mondovilio. Estás perfectamente informado por lo que veo. Mira, aquí en Cataluña el clero está meridianamente orientado al independentismo y al negacionismo. Resulta escandaloso ver cómo reaccionan ante ambos temas, con la misma estrategia. Practican el más absoluto fanatismo, por no decir sicarismo. De sicario. Sí, pero fíjate, tú dices resulta escandaloso. Y yo te pregunto, Mondo, ¿escandaloso para quién? ¿Para quién? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Para 4 raritos que somos? ¿O para la mayoría de los fieles? Te puedo ya decir que para la mayoría de los fieles, no. ¿Por qué? Porque esos fieles están acostumbrados y educados a tragar escándalos, con unas tragaderas impresionablemente abiertas por la propia Iglesia. Por lo tanto, esto es una batalla perdida, amigo mundo. Por desgracia, es una batalla perdida. Vamos ahora con el comentario de Mercé. Mi tía abuela me formó en su creencia católica.
Luego, con el tiempo, me informó sobre las diferencias entre catolicismo y cristianismo. Muchas. Donde más aprecio esa diferencia es en esto de la pederastia eclesial y sus santas tapaderas. Me borro de la religión. Pues bórrate. Lo que pasa es que no te van a dejar borrarte, ¿eh? Yo llevo muchos años intentando que un cura, un obispo o un santurrón de estos me diga estás excomulgado. Para mí sería un regalo, ¿eh? Porque pertenecer a una religión que hace lo que hace y obra como obra, desde luego eso puede ser catolicismo, puede ser islamismo, puede ser muchos mismos, pero desde luego no es cristianismo. Comentario de Pepe. Nada de lo que podamos hablar al respecto es llevadero al campo del relativismo. Eso sería la ideal para poder centrar las cosas y analizar ecuánimamente las cosas que han pasado, cómo han pasado y por qué han pasado. Pero este es, amigo mío, donde es muy difícil tocarlo porque es hacer correr la sangre. ¿Ya me entiendes? Sí, te entiendo perfectamente. Hombre, lo mejor en este mundo es la ecuanimidad. Yo intento ser ecuánime. Pero claro, cuando tú pones en la mesa la ecuanimidad y resulta que te llevas bofetones tanto de enfrente como de un lado, como de otro, como de arriba, como de abajo, entonces ves que esa ecuanimidad tuya para el resto de los demás suponen un ataque. Un ataque. Y ecuanimidad no es ni más ni menos que reconocer y perdonar. Es todo eso, porque los seres humanos nos equivocamos horriblemente. Todos. Pero claro, para poder perdonar, antes hay que reconocer. Vamos ahora con el comentario de Monse. Tú sabes, se lo he dicho en otras ocasiones, que soy creyente y cada vez menos practicante. He de confesarlo a mi pesar. Mondo me dice que es un periodo de evolución dentro de lo normal, que conforme me di cuenta de las cosas voy cambiando mi percepción de ellas y acabaré creyendo en lo fundamental y soltándome de lo periférico. ¿Tú crees? Pues sí, hombre, eso se llama madurar, eso se llama evolucionar. Los que tenemos la edad que tenemos fuimos educados en un catolicismo atroz, en un catolicismo donde o crees lo que yo te digo y haces lo que yo te mando o vas al infierno de cabeza, a arder, en fin, aquello era horrible. Y nos decían que aquello estaba bendecido por Dios. Y tenías que decir que sí, aunque pensaras que no. Afortunadamente, aquella época pasó. Hoy el ser humano puede y debe recapacitar, pensar, madurar, evolucionar, porque nadie se lo va a impedir. Entonces, que sigamos atados voluntariamente a las cadenas del pasado y que nos prohibamos a nosotros mismos utilizar nuestro cerebro para pensar, que es un don divino, al fin y al cabo, pensar. Pues la verdad es que el pecado es nuestro, solo nuestro y nada más que nuestro. Conocemos ahora el comentario de Javier. Mientras el resto de iglesias europeas están haciendo los deberes con sus respectivos gobiernos al respecto, la Conferencia Episcopal Española se enroca en negarlo todo, en seguir ocultando los casos y en no colaborar. A mí, como cristiano y como católico, me da auténtica vergüenza y siento verdadera repulsa, pero poco podemos hacer. Bueno, de momento sentir vergüenza y efectuar la repulsa públicamente ya es algo. Ojalá y fuéramos millones haciéndola pública. El problema está en los cobardes que no se atreven a decirlo. O no cobardes, a lo mejor no son cobardes y son simplemente borregos, puede ser. En fin, el resto de los países están haciendo los deberes. La catolicísima Irlanda ha llegado a un acuerdo con el gobierno de que el gobierno está cobrándose en propiedades de la Iglesia
todo el daño que han hecho y van a revertir a las víctimas a manera de compensación. Tú fíjate, la Catolicísima Irlanda, compáralo con lo de España. La Conferencia Episcopal Española insulta a todos los españoles, insulta a la justicia española, no quiere colaborar, no abre sus archivos y se permite decirle al defensor del pueblo que vale, que él haga lo que tenga que hacer, que ellos no tienen por qué contar con ellos. Hasta ahora. Esa es la manera de orar aquí en España. Vamos ahora con el comentario de Antonia. El otro día fui a misa. La puñetera casualidad que tocaba la lectura del Evangelio de la cita con la que tú abres el artículo de esta semana. ¡Qué casualidad! El cura, en su homilía, en vez de reconocer los pecados de la Iglesia, tiró balones fuera y justificó lo injustificable. Me dieron tal vuelco las tripas que tuve que salirme y abandonar el oficio. Pues fíjate, no sé si ha sido el anterior quien ha terminado su aportación con las palabras ¿qué podemos hacer? Pues mira lo que hiciste tú. Imagínate, esto es un ejercicio de imaginación, que el día que toque ese Evangelio y lo lea el cura, en todas las iglesias de España se queden vacíos en ese momento y la gente se salga. Imaginároslo por una sola vez, aunque esto sea un milagro. Fíjate si podemos hacer, cada uno. Pero claro, si no lo hacemos todos en conjunto, pues no vale para nada. Vamos ahora a leer el comentario de Fernando. Esa explicación que citas de fuera de la iglesia también se dan casos, se la oí a nuestros prelados. Sí. Y es lo más vil y ruin que he escuchado de la boca de un llamado hombre de Dios. Tú lo razonas punto por punto y explicas la doblez e inmoralidad de tal aseveración muy bien explicada. No hacen falta más comentarios. Hombre, es que hay que ser ruin y vil, para decir, es que fuera de la iglesia también se abusa de los niños. Claro que sí, toda la vida, toda la historia naturalmente, pero ahí se ha perseguido. Ahí no se oculta. Ahí no se calla. Ahí se juzga. Mejor o peor, de una manera o de otra. Pero vosotros no. Vosotros no. Vosotros lo hacéis, lo negáis, lo ocultáis. Por favor, y encima de todo no queréis que se castigue al que ha delinquido. Por favor, hay que ser miserable para decir esas cosas. Y sin embargo la dicen y la gente se las traga como si nada fuera en ellas. Más comentarios que tenemos aquí, el de Anita. Yo ya soy madura, pero cuando hice la comunión recuerdo casos callados a gritos. Ya sabes, que ocurrieron en la catequesis de mi barrio. Nunca se aclararon. Todo se tapó bien tapado bajo una capa de amenazas y silencio impuesto. Jamás hubo la más mínima explicación, pero las víctimas siguen arrastrando su falsa culpa. Pues mira, eso es un testimonio que te agradezco personalmente. Yo no voy a añadir nada a eso. No voy a añadir nada. Creo que has dicho bastante. Pues ahora vamos a leer el comentario de Jerónimo. Te has documentado muy bien, Miguel. Es difícil rebatirte, porque acudes a muchas citas a las que puede dirigirse en caso de duda. Pero ¿de verdad tú crees que la gente se preocupa de eso? A mí personalmente la sensación que me da es que no, que le da igual, que haya cada uno con sus problemas. Pues allá la gente con sus problemas. O sea, vamos a ver, no es que yo me haya documentado bien, es que yo soy un contador de historias. Pero soy un contador de historias, no de cuentos. Los cuentos uno se los inventa. Las historias uno las cuenta. Y yo cuento las historias. Y claro, las cuento con datos. Por supuesto, porque si no pueden hincharme a hostias y perdonarme la expresión. Por lo tanto, claro que sí. Las cosas son como son, y han sido como han sido, y están siendo como yo cuento en este artículo. Entonces, oye, que la gente
pasa del tema, pues que la gente pase del tema. Vamos a ver si nosotros recogeremos lo que sembramos, ni más ni menos. Lo que pasa es que luego somos tan cínicos que encima nos quejamos. Tenemos ahora el comentario de Carmen. Yo quiero creer que Francisco se está ocupando de esta basura y que está dando pasos valientes en ese sentido. Lo que pasa es que no veo que se traduzca en la calle en algo bueno y positivo. Existe demasiada confusión. No, pero la confusión es lo que yo estoy repitiendo desde hace un rato. Yo también creo y estoy convencido de que Francisco quiere terminar con esto. Quiere acabar de una puñetera vez. Pero está solo. Vamos a ver, tiene enfrente a la curia, tiene enfrente a sus cardenales, tiene enfrente las conferencias episcopales, tiene enfrente a todos los suyos. Y sin embargo, a aquellos que deben defenderlo, que son los fieles, los creyentes, los practicantes, no lo hacemos. No lo hacemos, somos nosotros los que doblamos la cerviz ante un obispo como estos que cito, que son auténticos canallas, y lo atacamos a él, que es quien quiere limpiar la casa del Señor de basura, por llamarlo metafóricamente. Somos nosotros los creyentes, nosotros, porque toda esa gentuza que hay ahora mismo alrededor de él, están ahí por nosotros y mantenida por nosotros y por sus propios latrocinios, claro, por supuesto. Y llegamos al último comentario, lo firma Mijaela. ¡Hombre! Dice, me estoy haciendo habitual en tus crónicas, ¿eh? Tan solo quiero decirte el gran interés que despierta el de hoy por lo actual de su tema, que está escrito desde una gran valentía y que lo paso y recomiendo al grupo de escritores. Da un abrazo a mi tocaya. Pues, no, el abrazo se lo he dado antes. Bueno, sí, le he dado un par de besos, fíjate. Porque entonces, si es santo de tu tocaya, será santo tuyo también. No sabemos si ella lo celebrará el mismo día que yo. Eso es algo que luego nos tendrá que decir. Bueno, exacto. ¿Dónde has comprado tú tu santo? Yo a mí me lo han regalado. Yo no lo he comprado, Miguel. Pues habrá que buscar dónde se lo han regalado a Mijaela. Bueno, pues a ver, si en el consumo, ¿dónde? Bueno, pues nada, felicidades a ambas por si las moscas. Vale, gracias, Miguel. Bueno, pues ya hemos terminado con los comentarios y ahora pues adelantamos el de la próxima semana. Cambiamos de tema, tranquilidad y paz. Lo bueno que tiene que cada semana es distinto. Total. Bueno, pues para el próximo miércoles, Génesis o Reality. Uh-huh. Todos sabemos a qué me refiero cuando hablo de Génesis, porque nada más que hay uno. Exacto. Y todos sabemos cuando hablo de Reality, ¿no? Uh-huh. Pues ya está. Pues ambas cosas, dos cosas distintas, lo mismo. La semana que viene lo veremos. Bueno, como pasaba antiguamente, no decían, esto lo desvelaremos en el próximo programa. En el próximo capítulo. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí en Radio Torre Pacheco. Hasta la semana que viene. A vosotros por aguantarme. Hasta la semana próxima.